Apartamento 903, edificio Campus Los Gol. Observamos una fachada, puerta en madera, marco en madera, fachada de color blanco con algunas manchas. Tenemos medidor de agua, pisos en cerámica, guardascobas completos. Tenemos a este lado un timbre en buen estado. Tenemos paredes con algunas manchas en fachada, nomenclatura en acrílico, puerta en madera, marco en madera en buen estado con algunas pequeñas salpicaduras de pintura y pequeñas peladuras tanto en su marco como en su puerta. Ahí se observan pequeños detalles. Tenemos un ojo de buey y una cerradura doble, cerradura con dos llaves, una parte inferior abriendo en buen estado. Y tenemos su otra llave, y en la parte superior tenemos un pasador de seguridad. Ahí observamos. Observamos el mecanismo. Dos llaves aquí, dos llaves allá, un total de 4 llaves. Ahí observamos 4 llaves, y por la parte interna un sistema de mariposa en buen estado. Observamos peladuras en su marco, y en la parte inferior igualmente. Por la parte posterior tenemos la mariposa, la manija en buen estado. Observamos sus orillos del marco un poco despegados y con pintura de color blanco, pequeñas manchas a su marco, igualmente por el otro lado, y en la puerta pequeñas manchas. En la parte inferior observamos el marco un poquito despegado. También tenemos el ojo de buey en buen estado, totalmente funcional, en muy buen estado. Parte posterior de la puerta, en la parte inferior tenemos un posapié magnético en buen estado, funcionando. Ya al ingresar tenemos pisos en cerámica en buen estado, pared de color blanco, parte superior placa con sus respectivos plafones en buen estado, paredes con sus respectivos apagadores y tomacorrientes en buen estado. Al ingresar tenemos paredes de color blanco con algunas pequeñas imperfecciones en la pintura, pisos y guardascobas en muy buen estado, paredes totalmente pintadas y resanadas. En la parte superior tenemos placa con sus respectivos plafones en muy buen estado, llegando a un área de sala comedor, un salón amplio de hoja ambientes en muy buen estado, paredes, filos y bordes en muy buen estado, tomacorriente y apagadores en buen estado. En este lado filos y bordes en muy buen estado, pisos y guardascobas completos. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio de tres láminas de vidrio en buen estado, ventana abriendo, dos de sus láminas en buen estado. Observamos funcionamiento. Ventana abre completa, esconden detrás de una, la cual nos da visión a una vista espectacular. Observamos marco en aluminio en buen estado que nos da acceso a un balcón, el cual tenemos pisos en cerámica, rejillas de desagüe, paredes en ladrillo limpio en buen estado con algunas pequeñas perforaciones con sus respectivos chazos. Tenemos un barandal en aluminio y vidrio templado en muy buen estado con todos sus guardascobas completos y cerámicas en muy buen estado, paredes, filos y bordes en muy buen estado, de color blanco, totalmente pintado. En la parte superior tenemos placa con sus respectivos plafones y orillo en muy buen estado. Por la parte externa observamos un orillo un poco desgastado, el cual le hace falta sus respectivos resanes. Por la parte externa, también por la parte interna tenemos unas manchas de pintura, paredes en ladrillo limpio con tomacorrientes, punto de televisión y múltiples perforaciones en esta área, paredes en buen estado, ladrillo color limpio. En la parte superior plafón
con su respectiva placa, paredes de color blanco, filos y bordes en muy buen estado. Aquí observamos unas manchas en la pared y una ventana en aluminio y vidrio de 2 vidrios en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Igualmente en el piso observamos pequeñas manchas de silicona, brechas disparejas y pequeñas manchas de pintura en la tableta del piso. Lo mismo en este lado, observamos manchas de silicona a su alrededor del piso, puerta cerrando en muy buen estado. En muy buen estado. Continuamos por este área de sala comedor en buen estado, paredes internas de color blanco en muy buen estado. En la parte superior tenemos una viga con sus filos y bordes en muy buen estado, totalmente funcionales. Tenemos paredes de sala en muy buen estado, punto de televisión, toma corrientes eléctricos, punto de telefonía. En la parte interna de las otras 2 puertas en aluminio y vidrio en buen estado. En la parte superior, plafones con su respectiva placa en muy buen estado. Por esta área, un área completa en muy buen estado junto con su balcón, pisos y guardascobas en muy buen estado, llevándonos hacia un área de cocina, la cual tenemos un marco, filos y bordes en muy buen estado, pisos en cerámica, guardascobas completos. Tenemos mesón de cocina en buen estado y la parte superior un mesón aéreo en muy buen estado. Aquí observamos filos y bordes internos en buen estado. La parte superior un timbre, paredes de color blanco en buen estado. Parte superior plafón en buen estado, placa en buen estado pintada, timbre, citófono, apagador en muy buen estado. Tenemos un mesón en granito color negro en buen estado con un enchape de color negro. Tenemos una estufa de 4 puestos con 2 parrillas tipo araña y una parrilla unida en buen estado, una parrilla grande, 4 quemadores funcionando, 4 botones en buen estado, funcionando sus chispas. Encendiendo, llama mínima todo abajo, botones en muy buen estado, no están quemados, no están chamuscados, no están deformes, en buen estado. Y estufa de 4 puestos en muy buen estado, totalmente funcional, sus 4 fogones. En la parte superior tenemos enchape en buen estado, se observa enchape manchado. También observamos orillo despegado de todo el mesón. También por este lado observamos mesón un poco manchado y deteriorado por el uso. Una llave mezcladora doble en buen estado, funcionando, abriendo y cerrando su llave mezcladora en buen estado. Lavaplatos integrado en el mesón con una rejilla plástica en buen estado. Mesón interior de lavaplatos manchado, se observa ya con desgaste. Y por este lado también tenemos su respectivo mesón manchado y con pequeñas rayaduras. Enchape en buen estado, toma corrientes eléctricos en muy buen estado. En la parte inferior tenemos sus respectivas puertas, abriendo y cerrando en buen estado con sus agarraderas en aluminio. Puertas de color blanco, interior con sus respectivas divisiones internas, color blanco, bisagras en buen estado. Debajo del lavaplatos tenemos una puerta doble, abriendo en buen estado, madera en buen estado, bisagras igualmente en buen estado con algunas pequeñas manchas de óxido, interior en buen estado, desagüe de lavaplatos en buen estado sin goteras, llave de paso de gas en buen estado, bisagras con pequeñas manchas de óxido pero funcionando, haciendo su función, abriendo y cerrando suavemente en buen estado. Tenemos por este lado un gavetero, el cual cuenta con 3 gavetas de color verde, gavetas abriendo y cerrando en buen estado. Interior de gavetas un poco manchado pero en buen estado, ya bisagra. Rieles observamos un poquito de desgaste de óxido, igualmente por este lado, sí, rieles con
pequeños desgastes, igualmente gaveta en buen estado, fondo de gaveta y rieles con pequeñas manchas de óxido, igualmente el otro lado, rieles con manchas de óxido, gabinete último en la parte inferior en buen estado, rieles con pequeñas manchas de óxido pero en buen estado. En la parte inferior tenemos piso en cerámica con su respectiva rejilla de desagüe. Debajo de la estufa tenemos otras dos puertas de color blanco en buen estado, agarraderas en aluminio. Interior con su respectiva división, conexión eléctrica de estufa en buen estado, bisagras abriendo y cerrando en buen estado, totalmente funcionales. Y por último, últimas dos puertas en buen estado, donde observamos madera con una pequeña esportilladura, interior en buen estado con su pequeña división, bisagras en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente. En la parte superior tenemos espacio para horno microondas, madera de color blanco con tomacorriente eléctrico y su respectiva división en buen estado. También tenemos una campana extractora, la cual funciona a una velocidad, funciona su luz y observamos su motor internamente funcionando segunda velocidad y apagamos, ahí se observa el motor, luz en buen estado. En la parte superior de la campana igualmente tenemos puertas en madera color blanco, bisagras en buen estado con su respectivo entrepaño de división en buen estado, agarraderas funcionales, puerta de color blanco, bisagras en buen estado y entrepaño en buen estado, madera de color blanco con pequeñas manchas pero en buen estado. Aquí tenemos una puerta en vidrio con dos gatos en buen estado, suben un poco lento, ya casi sin fuerza, pero se sostienen con una platillera encauchetada de plástico color blanco en buen estado, bisagras abriendo y cerrando. En la parte superior tenemos también un gato con sus respectivas bisagras, interior de gabinete superior en buen estado. Por último, puerta de color blanco, agarradera en aluminio, bisagras en buen estado, interior en buen estado y entrepaño en buen estado. Tenemos la cocina, el mueble superior en muy buen estado, enchape y mesón y electrodomésticos junto con su lavaplatos en buen estado, y en la parte inferior sus muebles se encuentran en buen estado. Tenemos punto para nevera con conexión de agua y conexión eléctrica, paredes de color blanco, filos de vigas en buen estado, pintura igualmente. Entramos a la zona de ropas donde observamos paredes de color blanco en buen estado, en la parte superior filos y bordes en buen estado. Ya entramos aquí en zona de ropas, pisos en cerámica en buen estado con todos sus guardascobas completos. Tenemos hoyo para lavadora, desagüe, llave de agua y tomacorriente eléctrico, enchape a una altura de 1,40 en buen estado, paredes de color blanco, parte superior placa con su respectivo plafón y un bombillo, filos y bordes en buen estado. Tenemos unas pérgolas de ventilación y una rejilla de ventilación en la parte inferior. Junto a ellos tenemos un lavadero en granito, el cual ya aquí presenta manchas por uso, pero lavadero en buen estado, manchas de uso y desgaste con su respectiva llave, su rejilla, su tapón y su rejilla de desagüe en buen estado. Por este lado observamos interior manchado con óxido, con jabón, y en la parte inferior el enchape se encuentra en buen estado. En el piso tenemos una rejilla de desagüe, pisos en cerámica en buen estado, paredes de color blanco, tenemos un área de planchar sin perforaciones, sin cuerdas de ropa, paredes de color blanco, rejilla plástica en buen estado. Por este lado observamos una pared de color blanco en buen estado y tomacorriente eléctrico de plancha. Por este lado tenemos una pared con algunas manchas en su pintura, área de ropa, pintura regular. Tenemos ventana en buen estado, paredes de color blanco, y tenemos una habitación de servicio donde tenemos puerta y marco en madera en buen estado con una cerradura de palanca, la cual cuenta con dos copias de la llave en buen estado funcional. Interior pisos en cerámica, guardascobas completos, tomacorriente y apagadores en buen estado, paredes de color blanco, filos y bordes superiores en buen estado, la parte superior placa con su respectivo plafón, con su bombillo,
marco de ventana en buen estado, sus filos, ventana en aluminio vidrio funcionando, su seguro en buen estado, paredes de color blanco con algunas pequeñas manchas, la zona de servicio, pero en aparente buen estado, filos y bordes, puerta de baño privado de servicio en buen estado, puerta y marco en madera, cerradura de palanca sin llaves, interior totalmente enchapado con una rejilla de desagüe, un lavamanos sencillo sin pedestal con su respectiva llave sencilla, toma corriente eléctrico, apagador en buen estado, enchape a una altura de 1,50, paredes de color blanco en buen estado, parte superior drywall con su respectivo plafón y bombillo. Tenemos una división de baño esquinera en vidrio templado, abriendo y cerrando suavemente en buen estado, interior totalmente enchapado con su respectivo pollo, rejilla de desagüe de ducha, llave, portajabón y su respectiva ducha con una rejilla de ventilación en muy buen estado, enchape hasta la altura del drywall, llaves funcionando en buen estado, división de baño cerrando suavemente, vidrios un poco manchados pero en buen estado. Tenemos un sanitario sencillo con su tapa y su bizcocho funcionando su descarga, donde tenemos también su respectivo portapapel con su tubito en buen estado, tapa en buen estado, enchape igualmente en buen estado. Tenemos gancho toallero en buen estado y parte posterior de la puerta con algunas pequeñas manchas de pintura, pero en buen estado. Continuando, tenemos paredes de habitación de servicio, las cuales se encuentran un poco sucias con manchas. Paredes en buen estado, con pequeñas manchas, punto de televisión igualmente sucio alrededor y la parte inferior, toma corriente con manchas, parte posterior de la puerta del baño se encuentra en buen estado, igualmente presenta algunas pequeñas manchas de pintura en su marco y en su puerta. Saliendo de la habitación de servicio, continuamos por el área de cocina, pisos y guardascobas completos, tenemos paredes de color blanco, apagadores en buen estado, tablero eléctrico debidamente marcado con su respectiva caja en buen estado, tablero eléctrico, paredes de color blanco en muy buen estado.